Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Idiomas Método Fácil. Hola a todos y bienvenidos a mi canal Idiomas Método Fácil. Espero que estéis todos bien y con muchas ganas de empezar la clase de hoy. Si os gusta, no olvidéis darle a like, suscribiros y activar la campanita para recibir todas las clases a tiempo. Lección 27. Conjugaison présent de l'indicatif, verbe du troisième groupe. Troisième partie, verbe en DRE. Dans cette troisième partie, on va apprendre à conjuguer les verbes du troisième groupe qui se terminent en DRE, en les regroupant suivant le nombre de radicaux qu'ils admettent. En esta tercera parte, vamos a aprender a conjugar los verbos del tercer grupo acabados en DRE, agrupándolos según el número de raíces que admiten. Et pour conjuguer ces verbes terminés en DRE au présent de l'indicatif, il faut ajouter au radical les terminaisons suivantes. S, rien, ONS, EZ, ENT. Para conjugar estos verbos acabados en DRE, en el presente del indicativo, hay que añadir a la raíz las terminaciones siguientes: SS, nada, ONS, EZ, ENT. Verbe en DRE avec un seul radical. Ahora vamos a ver los verbos acabados en DRE que tienen una sola raíz. Le radical de ces verbes se termine toujours par D. Ce D final se maintient dans toute la conjugaison et il ne se perd jamais. La raíz de estos verbos acaba siempre en D. Y esta D final se conserva en toda la conjugación. Par exemple, vendre, vender, perdre, perder, descendre, bajar o descender, défendre, defender, tendre, tender, entendre, oír, attendre, esperar, rendre, devolver, répondre, responder, etc. Ahora paso a la conjugación y por favor repetir conmigo en voz alta. En la conjugación, la D final de la raíz no se pronuncia en las personas del singular, es decir, en je, tu, il ou elle. Alors, je vends, tu vends, il ou elle vend. Aquí no pronuncio la D. Nous vendons, vous vendez, il ou elle vendent. Je perds, tu perds, il ou elle perd. Nous perdons, vous perdez, il ou elle perdent. J'attends, tu attends, il ou elle attend, nous attendons, vous attendez, ils ou elles attendent. Je rends, tu rends, il rend. Nous rendons, vous rendez, ils ou elles rendent. Je réponds, tu réponds, il ou elle répond. Nous répondons, vous répondez, il ou elles répondent. Y para practicar con estos verbos de una sola raíz, vamos a hacer el ejercicio siguiente.
conjuguer ces verbes au présent de l'indicatif. Entonces vamos a conjugar estos verbos. Attendre, hemos dicho esperar, rendre, devolver, répondre, responder, descendre, bajar o descender, perdre, perder, défendre, defender. Podéis parar el vídeo y hacerlo tranquilamente. Corrección. Las terminaciones que utilizamos con estos verbos, como hemos dicho, son ss, nada, ons, esta, ent. Alors, j'attends, elles rendent, nous répondons, elle descend, tu perds, vous défendez. Verbe en DRE avec deux radicaux. Ahora vamos a ver los verbos acabados en DRE que tienen dos raíces. Ici, le radical du pluriel perd le D final y on le remplace par un S. En estos verbos, la raíz del plural pierde la D final y se reemplaza por una S. Par exemple, le verbe coudre, coser, a deux radicaux. Coude, c'est le radical du singulier. Il conserve toujours le D final. Et couse, c'est le radical du pluriel, où le D est remplacé par un S. Découdre, descoser, a aussi deux radicaux, découte et découse. Recoudre, volver a coser, a aussi deux radicaux, recoude et recouse. Ahora paso a la conjugación y os recuerdo que la D final de la raíz no se pronuncia. Je couds, tu couds, il ou elle coud. Nous cousons, vous cousez, il ou elle couse. Je découds, tu découds, il ou elle découd. Nous décousons, vous décousez, il ou elle découse. Je recouds, tu recouds, il ou elle recoud. Nous recousons, vous recousez, il ou elle recouse. Ahora vamos a hacer este ejercicio de conjugación para practicar con los verbos de dos raíces. Conjuguer ces verbes au présent de l'indicatif. Tenemos el verbo coudre, découdre, recoudre. Podéis parar el vídeo y hacerlo tranquilamente. Correction 2. On va utiliser les mêmes terminaisons S, S, rien, ONS, EZ, ENT. Alors, je couds, il recoud, il découse, tu recouds, vous décousez, nous cousons. Verbe en DRE avec trois radicaux. Ahora vamos a ver los verbos acabados en DRE, pero esta vez con tres raíces. Ici, nous avons des verbes dont le radical du pluriel perd le D final. En plus, on double le N à la troisième personne du pluriel, il ou elle. En estos verbos, la raíz del plural pierde la D final. Además, se duplica la N en la tercera persona del plural, il ou elle, es decir, en ellos o ellas.
Par exemple, le verbe prendre, coger ou tomar, a 3 radicaux. Prendre jusqu'à la D, c'est le radical du singulier. Il conserve toujours le D final. Prenne, son D, c'est le radical pour la première et la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire nous et vous. Et prenne, avec double N, c'est le radical de la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire il ou elle. Pour les autres verbes, c'est la même chose, car vous pouvez remarquer que tous ces verbes terminent par le mot prendre que j'ai souligné. Os explico. Tenemos estos verbos. Prendre, que significa coger o tomar, apprendre, aprender, comprendre, comprender, surprendre, sorprender, etc. Y como veis, todos estos verbos contienen la palabra prendre, que es subrayado para que destaque. Entonces, todos estos verbos tienen 3 raíces que se forman de la misma manera que las del verbo prendre. La raíz para el singular se escribe hasta la D, es decir, se conserva la D final, y esta raíz sirve para las personas je, tu, il ou elle. La segunda raíz para el plural pierde la D y se escribe hasta la N. Entonces esta raíz sirve para las personas nous et vous, nosotros y vosotros. Y para obtener la tercera raíz que vamos a utilizar para las personas il ou elle, es decir, ellos o ellas, hay que doblar la N. Y para practicar un poco con estos verbos de 3 raíces, vamos a hacer el ejercicio siguiente. Conjuguer ces verbes au présent de l'indicatif. Le verbe prendre, apprendre, comprendre et surprendre. Entonces podéis parar el vídeo y hacerlo tranquilamente. Ahora pasamos a la corrección. Las terminaciones que vamos a usar como siempre, en este caso de los verbos acabados en DRE, son SS, nada, ONS, SZENT. Ahora paso a leer la conjugación y repetir conmigo, por favor, en voz alta. Je comprends. Elles surprennent. Elles surprennent. Il prend. Il prend. Nous comprenons. Nous comprenons. Vous apprenez. Vous apprenez. Tu surprends. Tu surprends. Résumé. En esta tabla os he resumido todo lo que acabamos de ver sobre los verbos acabados en DRE. Hemos dicho que las terminaciones utilizadas son SS, nada, ONS, SZENT. Entonces, para los verbos que tienen una sola raíz, como vendre, perdre, descendre, défendre, tendre, entendre, attendre, rendre, répondre, etc., tenemos una sola raíz que se escribe hasta la D. Es decir, que esta D se va a conservar en toda la conjugación. Para los verbos de 2 raíces, como coudre, découdre, recoudre, tenemos 2 raíces. La raíz para el singular se escribe hasta la D. Pero en el plural se pierde la D y se reemplaza con una S. Con los verbos de 3 raíces, como prendre, apprendre, comprendre, surprendre, etc., tenemos 3 raíces. La raíz para el singular se escribe hasta la D, es decir, se conserva la D. Pero para el plural se pierde la D. Y tenemos 2 raíces. Tenemos la raíz para nous et vous, es decir,
hasta la N. Y para il o él, ellos o ellas, doblamos la N. Y a continuación os dejo más ejercicios por si queréis practicar más. Queridos amigas y amigos, terminamos aquí la clase de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Dejadme vuestros comentarios, sugerencias y preguntas. Y no olvidéis compartir el vídeo con vuestros amigos y familiares. Merci y à bientôt.